la idea es más o menos que hasta veamos 2 semanas más de clase, o sea, más o menos hasta el que 18, ujú, ¿okey? Que terminemos, pues, los temas pendientes y, pensaría que hacia el 30 ya de mayo, pues, la entrega de lo que es el trabajo final. Ustedes ya lo saben, que es, digamos, ya la parte empírica, la parte de investigación que vamos a hacer por el proyecto final. Digamos que eso va a ser como uno de los puntos, obviamente, que abordaremos en las siguientes clases, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, para hoy, pues, tenían algo que es como la última, digamos, el último taller. Creo que es importante que sepan eso porque ya, pues, vamos cerrando, falta esa nota de taller. Recuerden que son 5 notas y esta, pues, digamos, tiene un valor muy importante. ¿Ok? Y, digamos, esa va a ser como la última actividad de talleres. Pero quiero, antes de comenzar como con el tema, mostrarles algo. Primero que todo, les voy a abrir el taller, la carpeta para que cuelguen ese último taller, digamos, el taller de ecología, que sería como el último, ¿sí? El taller de ecología de los medios, digamos, para que obviamente lo suban en la misma carpeta que hemos tenido, listo. Pero creo que es muy importante algo que creo que no sé si ya se los habilité por acá en la página. Bueno, ya creo que lo voy a habilitar y es la forma en que yo evalúo los talleres. Que no se me van a asustar, pero pues no quiere decir que cada taller, digamos que más allá que de una nota cuantitativa, va a tener unas competencias que él evalúa. Ya les voy a mostrar un poco de qué se trata, ¿no? Entonces, la nota de talleres tiene como, además, como, digamos, como podría decir yo, como un porcentaje amplio, obviamente que son los talleres, pero también hay un porcentaje, ¿sí? Quiero que lo sepan, que es la participación. La participación, lo dije obviamente desde la primera clase, sí, es muy importante y se evalúa, digamos, como en ese punto, podríamos decirlo, ¿sí? En el punto de talleres. Es un porcentaje, digamos, de la nota. Eso no quiere decir que sea malo o buena para los demás, pero sí es obviamente positiva para los que tienen esa nota, ¿no? Además, ¿qué otra nota nos queda faltando? Pues obviamente la del trabajo final y hago un examen final también, ¿no? Este examen final que hace parte, pues, digamos, como de la evaluación final, que casi siempre, no sé si a ustedes les tocó, es que como ustedes llegaron en pandemia, antes de pandemia, la universidad tenía un sistema de evaluación que se llama CIA y en él mide competencias. Entonces, no sé si a algunos les tocó por allá en los primeros semestres que les pasaban, iban a cada salón y les daban como unas tablets y eran como de diferentes temas, ¿no? Había como de lenguaje, de comunicación, bueno, y les daban una serie de lecturas, a partir de esas lecturas muy tipo, prueba saber prueba, y leían y bueno, y contestaban, esas preguntas a partir de la lectura. Entonces, digamos que ese es el tipo de examen que voy a hacer, digamos, hacia el final de la clase, junto, pues, obviamente con el trabajo final. Pero entonces, para compartirles ahora, entonces quiero ver eso. Bueno, ya tienen la carpeta compartida aquí, grupo 2 para el taller, pero quiero mostrarles ¿sí? Los criterios de evaluación de los talleres. Y ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Sí están viendo? Sí, Hola. profe. Ok, vale, listo. Gracias, chicos. Entonces, bueno, entonces ahí ven que dicen competencia comunicativa. Entonces, como tal, hay una cantidad, cierto, de puntos, un poco más que tiene que ver con la valoración de que ciertos, digamos, de estos ejercicios que hicimos, tienen una serie de puntos sobre producción discursiva, ¿no? Cuando escribes, ¿sí? El blog, ¿no? Está incluido. Hay unos puntos de uso de la imagen que lo encuentro también para el blog.
Y en la segunda competencia, recuerden que hay dos competencias que se desarrollan en el curso, que una es comunicativa y la otra es solución de problemas. Mido trabajo en equipo, alternativas de solución a problemas y reflexión y análisis. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos que está cada uno. Cada una de esas actividades o de estos, digamos, como, exacto, estos talleres y el blog, ¿sí? Que fueron dos entradas, tiene una cantidad de estas insignias que ganar, ¿sí? De producción exclusiva, ¿sí? Si existe las dos entradas del blog, si más, yo siempre, ¿no? Muchos usaban imágenes para ambientar los textos que estaban escribiendo, pues ahí va otro punto. El tema, pues más que exposiciones, fue la discusión que hicimos a partir del tema de redes sociales, el taller de ecología desde los medios, el taller de derechos de autor y el de orfanautas. Cada insignia, ¿sí? Tiene un valor, ¿sí? Y digamos que, ¿qué es lo que quiere decir? Este total de insignias son 10, ¿listo? Que están divididas en los talleres. Cada insignia, entonces, es un valor, ¿sí? Si tienes 10 es 5, si tienes entre 8 y 9, 4, 5, si tienes entre 6 y 7, 4, 5 y 4, 3, 5, 3 y 2, 3. Y pues una es como el que no ha hecho mucho, ¿no? Entonces es lo mínimo. O sea, yo creo que perder los talleres, pues sí hay que ser que nunca hayas participado realmente en nada, ¿no? No hayas hecho nada. Esa nota que sale de las insignias es el 60% de esta nota. El resto, el 40% es la participación. ¿Cómo mido la participación? Pues ustedes saben, no sé si me han visto, que yo cada vez que cada uno desde las primeras clases, ¿no? Me anotan, entonces tengo por aquí 8 de febrero del 2010, tengo a Juliana Mosquera, a Luis López, a Valentina Betancur, a Natalia, a Lauren Charri, a Luisa Quiñones, ¿sí? Esas son pendientes. Cada que hago preguntas, colaboran con la clase, Andrés Cabril, Valentín Bonilla, aquí hay muchas opciones, ¿no? Profe, Y no sé si soy la participa. única, pero, profe, no Dime, sé si soy la única, pero no se le escucha casi, se ¿no me le están corta escuchando? mucho, se le corta mucho. Bueno, no sé, ¿qué dicen los otros? No sé. Sí, profe, es que como que se le va el audio por ratitos. Bueno, pues hoy no me puse audífonos, pero entonces me voy a poner, porque la vez pasada sentí que como que no me escuchaba, casi con los audífonos. Me voy a poner estos chiquitos, a ver, en vez de los grandes. Esperen, los pruebo. ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Ah, bueno, yo también los estoy escuchando, entonces me voy a quedar con estos. ¿Mejor, Laura? ¿Que fue la que me dijo? ¿Ahí? Bueno, entonces les Sí, estaba sí, diciendo. profe, ya. Entonces, bueno, quedaron ahí claros que hay unas notas, sí, una serie entonces, de insignias que tiene cada uno de los talleres, que la idea es que tengan 10, que si tienen 10 quiere decir que entregaron todo de acuerdo a lo que se había pedido y que esas notas son el 60% de la nota y el 40% participación. ¿Listo? ¿Ok? No es una cosa punitiva. Si no participaste, solo tienes los talleres. ¿Qué pasa con los chicos que participan? No solamente pues pueden mejorar su nota de taller, ¿sí? Si no entregó algo y demás, sino que obviamente los chicos que más participan son, por ejemplo, los que exonero del examen final, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y eso lo sé cuando haga todas las notas de talleres. Ahí me doy cuenta cuáles exoneros de ese examen final. ¿Listo? Eso como para que tengan. Eso es lo que tenemos ahora. Entregan este último taller, evalúo para la otra semana y acabamos esa parte y nos vamos a centrar pues en nuestro trabajo final. ¿Listo? Como está pendiente, digamos que dejamos ahí como pendiente pues el tema de la socialización de ese taller.
quiero que vamos, pues yo sé que tiene varias preguntas y por el tiempo y demás, y para pues alcanzar un poco a ver el tema que tengo pendiente, quisiera que socializáramos no todas las preguntas, pero sí una que me parece muy interesante y es, ¿a qué tipo de aplicaciones le aplicaron esas 4 preguntas del modelo que presentaba McLuhan, ¿no? De análisis de un medio. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera contarnos cuál fue la aplicación a la que le aplica, sí, sí, le usaron las 4 preguntas que McLuhan expone pues como en su texto. No sé quién quiera, sí, las 4 preguntas ah, de que extiende el medio, ¿no? Eran estas preguntas. Si alguien quiere contar cómo lo hizo, ¿no? ¿Nadie? ¿No le hicieron? ¿Nadie? Pero yo me acuerdo que Lauren estaba ese día que estaba, ella como que ya había avanzado. A ver, bueno, bueno, Lauren, ¿tú me escuchas? No sé, ¿ya hiciste esa parte del taller? No, profe, esa parte no la he hecho. Ah, ok, bueno, tienen que terminarlo ya, ya no puedo, o sea, como les digo, ya estamos así, pues como súper cortos de tiempo. Entonces, bueno, es importante que terminen este taller, ya les dije que es el último. Y bueno, entonces voy a avanzar en el tema y bueno, Vivia, igual pues creo que les va a servir mucho para esta parte. Profe, La, yo tengo una pregunta. dime, Karen. Es que en esa parte, tú allí dice que, o sea, solo dice como que una aplicación y en la lectura habían como que varios ejemplos de diferentes cosas. Entonces ahí como que me confundí porque ¿Qué no sé si son en cada cosas? pregunta, o No, sea, no, no, el ejercicio era como usar una aplicación y a esa aplicación, cualquiera que fuera, pues ahí creo que ponen ejemplos de WhatsApp, ponen diferentes, sí, ajá. aplicársela. No, en este caso era solo una a Ah, la que le está aplique bien. las 4. No, no, así era como la indicación. Bien, Karen, ¿ok? Gracias. ¿Listo? Ok. Listo, bueno, entonces frente a la lectura, frente también al video que vimos de Scolari, pues vamos a explorar un poco este primer concepto que propone Scolari, que acuérdense que hemos hablado de dos, ¿no? O sea, y él lo expone como en el mismo, en el mismo, en la misma entrevista que vimos, ¿cierto? Esos dos grandes conceptos, psicología mediática, transmedia, ¿no? Que también la vamos a ver, pero en la próxima clase. Entonces, el texto, ajá, y bueno, él algo también aborda un poco por allí, nos va a hablar de una serie de autores. O sea, no es que realmente Scolari pues se haya inventado esto, no es una cosa, este tema de la ecología de los medios tiene un antecedente muy amplio, más o menos desde 1960, o sea, un montón de tiempo antes de que hasta yo apareciera en este planeta Tierra. Ya Marshall McLuhan había hablado de un concepto de manera un poco privada sobre esto que sería como la ecología mediática o lo que se entiende sobre la ecología mediática, ¿no? Como los primeros indicios. Y es importante aclarar que McLuhan lo hace, ¿sí? Específicamente cuando él empieza, digamos, en toda su teoría, que fue bastante criticada en ese momento, a, a darle, digamos, más importancia, podríamos decirlo, al mismo medio, ¿sí? Y al mensaje. Para ese momento, pues digamos, como les pone también un poco en el texto escolar, y pues la semiótica y el mensaje llevaba una fuerza importantísima dentro de ese proceso comunicativo y se veía de una manera demasiado funcionalista entender que, como decía McLuhan, el medio era el mensaje, ¿cierto? ¿Mm? Y bueno, y eso vamos a hablar un poco ahora en esta exposición. Ya en 1968, Neil Postman, que es otro de los autores que en la lectura también lo podemos encontrar y que es, digamos, uno de los
primeros autores que va a hablar del tema, empieza, ¿sí? En una conferencia ya la toma y desarrolla el concepto de ecología de los medios, ¿no? Como esta idea de ecología de los medios como ambientes. Ya en 1971, ¿sí? Se abre un programa en la Universidad de Nueva York que empieza con este tipo de estudios. Digamos que se queda como un momento de parálisis, quizás ya en los años 80 aparece un documento en el 85, ¿no? Que es el impacto de los medios electrónicos, ¿no? En estos desarrollos sociales. Y ya hacia finales de década, obviamente aparece Internet en los años 90, ¿no? Y hacia finales del siglo pasado, ya se empieza a hablar de una gran asociación de ecología de los medios, con unas, digamos, con unas conferencias inaugurales y donde el único, pues digamos, como latino, podríamos decirlo, que pertenece a esta asociación, pues es don Carlos Escolari, como les he contado muchas veces. ¿Listo? Eh, ok, listo. Entonces, ¿qué interpretaciones veíamos en el video? Tiene esta metáfora, ¿no? No, hablamos de la metáfora, esa comparación, ¿no? Que hace de lo biológico con los medios de comunicación. Y la primera interpretación de esa metáfora es entender los medios como ambientes, ¿cierto? ¿Sí? Es entender los entornos, dice Postman, en la comunicación, es también entender cómo esos medios afectan nuestros sentidos. Y por eso hay una pregunta que dice por ahí en esas 4 preguntas de McLuhan, ¿qué extiende el medio? ¿No? Era como una de las preguntas y no iba. Y se extiende a partir, digamos, de la posibilidad que tienen los medios de comunicación de extender nuestros sentidos, ¿no? Audífonos, oído, micrófono, ¿no? Vista, bueno, todas estas posibilidades que tienen los medios y que de igual forma afectan nuestra percepción. Sí, una cosa es, y ustedes lo saben mejor que nadie, una cosa es lo que aparece en una foto, en un video, ¿no? Hoy en día que hay tantas manipulaciones sobre la imagen, ¿no? ¿Cómo lo percibimos? ¿Sí? ¿Cómo eso que vemos afecta a nuestra percepción? Pero no solo va a afectar nuestra percepción, porque, ¿cierto? Ah, sí, gracias, Dalia, por lo menos, exacto, sino que afecta que nuestra comprensión del mundo. ¿M? Y si nos lo ponemos hoy en día, ¿no? O sea, las redes cómo afectan a los jóvenes, a sus sentimientos, a sus valores, ¿no? Si decimos que los medios siempre han tratado un poco de, por ejemplo, con el cuerpo de la mujer ser un poco utilitaristas, ¿no? Siempre se muestra ese ejemplo, ¿no? Y cómo, bueno, y cómo hay diferentes, digamos, formas en que se cuestiona de cómo los medios afectan y hoy, pues, podríamos decirlo mucho más, nuestra forma, nuestros comportamientos, lo que vemos, los que sentimos, ¿no? No es algo nuevo, es algo que, miren, desde hace un buen rato ya se hablaba, ¿sí? Y entender, así como lo dice McLuhan, cuál es nuestra extensión, ¿cierto? Nuestra extensión del medio, ¿sí? Este es mi salón hoy. Este computador, esta pantalla es del salón, ¿no? Qué risa que cuando empieza a configurarse esta plataforma dice, estamos alistando el salón, estamos alistando el tablero, estamos alistando los puestos, dice la aplicación. Entonces, pues esa va a ser como esa primera, como gran teoría, pues que es los medios son extensiones de nuestros sentidos. Y obviamente que esa forma de percibir imágenes, ciertos sonidos y todo lo que consumimos, ¿sí? A través de nuestros medios, dicen los autores, se presenta primero de forma constante y siempre hemos sido así, ¿no? Y ustedes me lo contaron desde la primera clase, no sé, que tenían acceso a la tele, todos los medios que han tenido acceso en su vida, no es una cosa obligada. ¿Los han obligado a ver televisión? No creo, a menos de que sea una tarea, ¿no? Sí, nosotros no rechazamos los medios, ¿cierto? No hay ninguna resistencia al consumo mediático, a menos, bueno, no sé, que en tu familia haya alguna política de... Yo he tenido chicos que los papás, por ejemplo, decidieron hasta los 7 años no ver televisión, pocos, pero puede haber pasado, ¿no? Tengo
de ese tipo, o no le regalan un celular hasta cierto momento. ¿Mm? Ese tipo de cosas. Pero realmente, ¿cierto? Esa percepción está alterada desde que estamos pequeños, porque nosotros no nos resistimos y esta sociedad no se resiste al consumo mediático. ¿Listo? Entonces, entender la primera idea, que hay una dimensión medioambiental, que son el medio ambiente que nos rodea y que afecta nuestras formas de percibir y aprender, ¿cierto? La cognición, de cómo entendemos y comprendemos el mundo. Esa es, bueno, la primera, pues, como interpretación que hace esta metáfora, chicos. Bueno, ¿qué más nos dice? La segunda, digamos, dimensión de esta ecología mediática tiene que ver con la dimensión, dice, intermedia, o sea, no es que esté como en la mitad, sino que de lo que habla es como cómo las relaciones de los medios van evolucionando, transformándose. Hay una relación entre los medios, no simplemente están ahí y hacen parte de esa atmósfera y de ese ambiente, sino que ellos empiezan, ¿cierto?, a tener relaciones unos con otros, ¿no? Es como lo que mostraba un poco escolar y que quizás no es algo nuevo solamente de ahora, sino que existía desde antes, ¿no? Entonces, hay una serie de autores que hablan, por ejemplo, que cuando el libro, pues digamos como en nuestra sociedad moderna, ¿sí? Fue el primer como elemento de conocimiento y de alguna forma el libro tenía que ver y se relacionaba con el conocimiento. Miren que ayer, qué risa, una profe que da una materia muy parecida, que está en otra universidad, me decía, ¿y tú qué libros les das a los chicos para leer en la materia, no? Entonces yo les dije, no, yo ya no les doy libros. Yo le dije, estamos hablando de teoría digital. Entonces, como que ella me dijo, bueno, ¿y qué autores? Entonces yo le dije, no, pues escolar y tal, pero que trato de cambiar sobre todo porque los temas no sé qué. Entonces le dije, no, yo ya no les doy libros para leer, yo les doy artículos de investigación. Entonces ella se quedó como así. ¿Y por qué? Pues porque hay una tendencia, es que si no hay libros, ¿no? Sé que algunos profes me pueden matar por esto, pero sí es verdad, o sea, el libro ha cambiado su centro, conocimiento, y desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, Inés dice que de alguna manera cuando aparecen las revistas y los periódicos, los libros, ya no son el centro del conocimiento, ¿no? También lo dice por allá, hace mucho tiempo lo vi como lo decía el mismo Barbero, ¿no? El libro ya no va a ser el centro del conocimiento, sino hay como una cantidad ahora, ¿no? De elementos. Por eso creo yo, ¿no? Que más allá de los libros, y eso es, por ejemplo, lo que me enseñan a mí en el doctorado, a mí no me dicen hagan un libro, a mí no me dicen, es más, ni si hago un libro no me lo vale. A mí me dicen hagan un artículo de investigación. ¿Ves? Miren cómo el conocimiento, ¿cierto? Tiene otro valor. Eso no quiere decir que no existan los libros. A mí me encantan los libros. Miren, este es el que me estoy leyendo ahora. Bueno, entonces no hay nada contra ellos, pero no son quizás el centro hoy en día del conocimiento y eso hay que entenderlo, adaptarse un poco también. El otro elemento de la diversión intermedia es que los medios mismos, ¿sí? Han ayudado, y eso no se niega aquí mis chicos publicistas y demás, en que la información se convierte en mercancía, ¿cierto? Desde el telégrafo, que lo empezó, digamos, a utilizar y fue como toda digamos, como la primera fase en que la información empezó a tener un gran valor y, por ejemplo, la prensa transmitía sus cables y toda esta información. Y fue una asociación entre dos medios de comunicación básicos, telégrafo y prensa en un primer momento. Y así podremos ver infinitos ejemplos, ¿no? De relaciones entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, yo sé, ¿no? ¿Qué hacen los programas radiales si no es ver toda la información que aparece en Internet? No crean que a veces por eso pasan por lo mismo que hacen ustedes. También buscan en Google, también sacan información de otros medios, ¿no? Es lo que sucede. Pero McLuhan va a decir esto que es vital y recontra importante, ¿sí? Ay, Dios mío, permiten. Y esto es súper importante. Ningún otro medio, ¿sí? Tiene significado por sí solo, sino, digamos, su existencia real se debe a la interacción constante con otros medios.
Entonces, es lo que decía un poco McLuhan, ¿no? Una noticia que primero se transmitía en radio, o sea, no estamos solo hablando de este momento, eso lo dijo en 1904, de la radio, de pronto era lo más inmediato, sucedía igual en el mismo momento y ya de pronto lo veíamos después en la noche, como dice en la tele, y al otro día lo leíamos en el diario. Esa relación pues siempre ha existido. A ver, no sé, alguno de mis chicos periodistas ha llegado a estar, no sé, o cercanías con el noticiero 90 minutos. Ahí no les ha tocado como ir a estar un día entero con los periodistas o algo así. ¿Nadie? De los de periodismo de acá, ¿nunca? ¿Nunca se han acercado al noticiero? ¿En alguna clase o algo así? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, pero no, por lo menos en mi caso no, ¿Nunca? No les ha tocado, no. pero ya ven prensa. Bueno, entonces, pues, no sé, y nunca les ha llamado, pues, por lo menos a los de periodismo, digo yo, ¿no? Tenemos un noticiero, una universidad, cómo funciona, bueno, creo que ahí es importante, ¿no? Como, pues, por lo menos los periodistas, digo yo. Entonces, lo que pasa es que como yo, no sé, debe ser que yo soy como, pues yo les cuento que yo desde que estaba como en tercer semestre, y eso que el noticiero no quedaba en la universidad en esa época, yo ya me iba a divertir al noticiero, yo me iba a acompañar a los periodistas y todo, bueno, pues personalidades diferentes, yo fui bastante prolífica, ¿no? Entonces, bueno, pero yo sé que ahora hacen como unos días, entonces, si ustedes, por ejemplo, van al noticiero, el noticiero empieza a las 7 de la mañana o hasta empieza con un consejo de redacción. Sí, lo hacen entre todos los medios a primera hora. ¿Y qué pasa en un consejo de redacción? Obviamente los periodistas llegan con sus noticias. ¿Y dónde salen esas noticias? Pues hay diferentes fuentes. La primera son los otros medios. Ellos llegan con periódicos, escuchando las noticias de la radio y de allí proponen sus noticias en el consejo. No, hay que hablar de tal cosa, ¿sí? ¿Cuál es el tema del día? ¿Sí? Y así pues se escogen, digamos, como todos los temas que van a salir en esa emisión del noticiero. Y ellos pues tienen que correr un poco más porque pues es al mediodía. Pero entonces a eso se refiere, desde ese momento McLuhan, esa relación constante entre los medios, ¿no? Y que quizás hoy, pues obviamente es mucho más amplia, ¿sí? Porque ya sabemos que los medios tradicionales, la radio, prensa, bueno, cine y demás, televisión y prensa necesitan para sobrevivir, y eso es lo que ha impactado pues, Internet, pues aceptar Internet, aceptar la emisión, la edición digital del periódico, que quizás rechazaron mucho tiempo, pero ahora es vital, ¿no? Lo mismo pasa con todos los otros, ¿no? Entonces, es entender que en esta dimensión intermedia, ¿cierto? Hay una serie de especies, como lo dice Scolari, que viven allí y que se relacionan. A eso se refiere esa segunda metáfora. Entonces, dentro de esa metáfora va a haber unos conceptos claves, ¿sí? Entonces, eso es lo que él llama el universo semántico, ¿cierto? Que tiene la analogía, obviamente, con todo el tema de la ecología, ¿no? Y eso, digamos, estos conceptos que desarrolla Scolari, ahí vamos a encontrar el de interfaz, que es también importante para nosotros, porque nosotros lo que vamos a hacer es, él dice ahí, es un campo para identificar nuevas preguntas y retos para los estudios de los medios. ¿Sí? Entonces, el ejercicio pequeño que hacemos hoy es un estudio de medios pequeñito de los medios digitales. ¿Sí? Este es el ejercicio de nuestra clase para este semestre. Y entonces, él en ese universo semántico, pues evoca tres conceptos que los trae de la biología y los trae, pues obviamente, para aplicarlos a los medios. Tres, que son evolución, interfaz e hibridación. El primero, entonces, evolución. Entonces, si escuchamos, pues, obviamente, evolución, Charles Darwin, el origen de las especies, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con evolución, como esos conceptos que quizás son aplicables hoy en día a los medios han mutado, hay una selección natural también, aparecen y desaparecen nuevos medios, quizás sí, hay una competencia, hay una extinción de medios, hay una bifurcación de medios, hay micro y macroevoluciones, dice él también. Entonces, aquí hay un elemento muy importante frente, yo a veces tomo el lapicero frente a qué es la ecología y qué es la evolución, ¿no?
Entonces, la evolución, ¿sí? Como tal, es un tema diacrónico, ¿cierto? Mientras que la ecología tiene que ver con lo sincrónico. Entonces, la evolución pues tiene que ver cómo pasa el tiempo, cómo ha evolucionado algunos de estos medios. Creo que una de las preguntas que hace, en las 4 preguntas que hace McLuhan es eso, ¿hacia dónde se limita? Es que no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza, pero ¿hacia dónde puede hasta exponerse este medio a crecer? ¿Sí? Y un poco de lo que hace el propósito de analizar la interfaz es conocer las características de ese medio y ver hasta dónde puede dar. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a usar WhatsApp, simplemente lo que hizo fue reemplazar los mensajes de texto en un primer momento, ¿sí? Pero en un segundo momento ya empezamos a ver que posibilitó otras cosas, posibilitó ¿posibilitó qué, chicos? Posibilitó, ay, denme 2 segundos que creo que mi casa. Denme 2 segundos. Listo, mis chicos, aquí nada más pidiendo un poco de silencio. Bueno, entonces les decía que la ecología, bueno, y tiene que ver, la evolución tiene que ver, ¿cierto?, con este tema de la transformación de los medios, qué cosas desaparecen, qué otras aparecen. Entonces, hablábamos de WhatsApp, que empezó quizás como una opción simplemente de mandar mensajes, luego pues ha ido creciendo audios, ahora con todo el tema. Ahora son videos, ¿no? Videollamadas, hasta videollamadas grupales, ¿no? Ha ido creciendo de acuerdo, obviamente, a la necesidad a lo que exige. Entonces, un poco podríamos decir que un estudio podría hacerse nada más de, por ejemplo, cómo se transforma un tipo de aplicación o una tecnología como tal, cómo crece, cómo se ha ido expandiendo. Y eso es estudiar una evolución, digamos, de una especie, en este caso digital. ¿Sí? Y el espacio, ya el momento, como la foto y cómo interacciona con otros medios y cómo maneja, ¿sí? Digamos, los mensajes que involucra, qué tipo de elementos, de imágenes. Entonces, cuando ya es el tema sincrónico, en el momento, sí, diacrónico, es que viaja en tiempo, de tiempo temporal, mientras que la ecología va a estudiar un poco qué es lo que pasa, cuál es la interacción entre sus usuarios, cómo interactúa ese medio con otros medios, ¿no? Cómo crece ese mismo medio en esa interacción. Entonces ahí digamos que es la idea de la ecología frente pues a pensarse también la evolución. En la expansión, pues obviamente de la metáfora hay muchas teorías, ¿no? O sea, están las mismas teorías de las ciencias sociales que se mezclan en este tema pues tan interesante de la tecnología, porque esto no es un tema solamente de medios de comunicación, sino que tiene que ver con la misma evolución de la tecnología y la evolución de la comunicación, ¿cierto? Es un desarrollo que quizás ha sido un poco diferente, porque pues, obviamente la comunicación existió antes de la tecnología, el habla, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, la misma escritura, literatura, la música, el arte, porque todos estos elementos entran dentro de los procesos comunicativos, ¿no? Los géneros literarios son obviamente previos, en algunos casos, pues a la misma evolución de la tecnología que hemos conocido. Entonces, realmente lo que hace es que han evolucionado y que quizás en este momento se han encontrado y están evolucionando, ¿sí? No podemos, ¿sí? Hoy en día decir que comunicación y tecnología van por un rato, sería imposible, ¿cierto? Hablar de eso. Entonces, así como desaparecieron, ¿no? Evolucionaron esas piezas que ustedes ven ahí, ¿no? Un disco de acetato pequeño, o el mismo telégrafo, ¿no? Entonces son como un poco como esos sobrevivientes, ¿no? La arqueología de la comunicación podría ser. Entonces las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hace Scolari? ¿Se extinguieron los medios de comunicación?
¿no? Hace algunos años decíamos, no, yo pensaba, y siempre he pensado, pues, que la radio quizás, tal cual como la conocemos, y cada vez me lo confirman ustedes porque ustedes cada vez escuchan menos radio, ¿no? Se va a extinguir. Quizás no, saben que yo creo que el podcast un poco ha venido a salvar el tema de la radiodifusión, por ejemplo. La historia pues, de los medios llena de una cantidad de fósiles y se extinguen los medios. Lo que dice McLuhan es que los medios no se extinguen, chicos. ¿Qué va a decir McLuhan? Que ¿sí? Lo que sobrevive, ¿sí? Es el contenido. El medio puede transformarse y cambiar, pero el contenido de esos nuevos medios siempre va a sobrevivir. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a haber alguien que tenga que informar de alguna manera, sea oral o escrita, y cualquiera de estos medios puede hacer, o a través de un video, o sea, la información siempre va a existir. Siempre va a haber una necesidad de tenerlos informados. Que ahora no abramos el periódico, sino que abramos Twitter, pero ahí esa necesidad de contenido existe, ¿cierto? Y la vamos, digamos, en entretenimiento, siempre vamos a querer ver historias, siempre, bueno, a eso se refiere. Entonces, este debate, pues digamos que él lo abre en uno de sus libros que se llama El fin de los medios masivos, un poco. Él dice más que no es que se vayan a extinguir, él no lo cree. En uno de sus libros presenta este Big Bang. Dice, este es el Big Bang, ¿no? Como las nuevas especies que van a aparecer. Obviamente esto lo hizo como en el 2008 por allá, y algunas de estas aparecen. A ver, les pregunto, ¿qué medios han desaparecido de allí, de esta imagen que estamos viendo ahí? ¿Y cuáles otros faltarían? ¿Cuáles han aparecido en este último tiempo? ¿Cuáles han desaparecido? ¿Cuáles han aparecido? Profe, pues lo que creo que es Yahoo, creo que ya nadie lo usa. Y la Exacto. radio también está desapareciendo. Y nuevos, pues no se me ocurren ahora. ¿Qué falta ahí? ¿Qué otros nuevos medios faltarían ahí? Bueno, gracias Valentina. Bueno, dice que Yahoo, sí, ese Yahoo como que ya casi no existe. Y que, a ver, ¿qué otros, y qué faltaría allí? ¿Qué otra especie? Instagram, Por creo. ejemplo, Karen, obvio, ¿qué más? Exacto. Instagram. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué otro medio podría aparecer ahí que no está? TikTok, profe. TikTok, ajá. Por ejemplo, desapareció Yahoo y que apareció un poco como para reemplazar al mismo Messenger de Hotmail, ¿no? Al mismo Hotmail que ya. No te escuché, vale. Estabas hablando, pero no sé, no te escuché. Ah, sí, profe, perdón. WhatsApp. Por ejemplo, WhatsApp faltaría ahí también. Gmail, ¿no? Yo creo que también. Telegram, profe. Exacto, Telegram, ¿no? Muy bien. Lauren, ustedes saben más que yo, o sea, muchas más. Por ejemplo, lo que tiene que ver con televisión. Falta unos grandes contenidos allí en Netflix, Netflix, ajá, Lauren, muy bien. ¿No? ¿Qué es lo que usan ustedes también? Amazon Prime. Exacto, también. Todos esos son, ¿qué? Nuevos medios. Disney Channel, el del Disney, el que ustedes que es como de juegos, Discord, ¿no? Discord, todos son nuevos medios, chicos, ¿cierto? Que han aparecido y quizás de estos, algunos que quizás ya no aparecen, ¿m? O han desaparecido, todo lo que tiene que ver con la televisión streaming, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, pues las preguntas, ¿no? Estamos asistiendo a una explosión de los nuevos medios de comunicación, quizás de nuevas prácticas, que es algo que les preguntaba, ¿cómo son esas nuevas prácticas, esas formas de socialización que tenemos? Hoy en día, así hayamos pues vuelto a una cierta normalidad todavía, yo todavía cierta parte de mi vida la trabajo online,
Tengo una clase presencial y otra con ustedes. En mis otros trabajos tengo cosas presenciales, pero sigo haciendo reuniones online, ¿no? Entonces, creo que hay unas nuevas prácticas también que se han ido incorporando, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el poder reunir, por ejemplo, a través de estas nuevas plataformas, pues creo que ha sido algo que ha cambiado nuestras prácticas, por ejemplo. Pero un sinnúmero de ellas también viven en la forma en que nosotros interactuamos con nuestros pares y en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, podemos volver a escribir la historia de los medios quizás desde esta perspectiva, quizás sí, ¿no? Es una nueva forma en que ya no hemos pasado de esos super 4 medios a una infinidad. El segundo concepto, entonces hablábamos pues ya primero de evolución, ahora vamos con este de interfaz que nos, o sea, ¿de dónde viene interfaz? Entonces, según Scolari, ¿sí? Este es el concepto del momento, es el concepto de este momento para los científicos sociales, ¿sí? Digamos que en diferentes épocas se estudió pues el sistema, la estructura, el texto. Entonces dice Scolari que el concepto clave para este momento es interfaz, ¿sí? Digamos, pues ustedes son eso, ¿no? Nuevos científicos sociales, como un poco lo presentan. Entonces, que en esa relación hay dos tipos y seguramente que si leyeron análisis de interfaz, pues van a encontrar relación, ¿no? Entonces, hay una relación que se da entre la interfaz y hombre-máquina, ¿no? Hombre-máquina, hombre-máquina. Y hay otra relación que se da entre las máquinas, como celular, computador. Por ejemplo, WhatsApp nos da esa posibilidad, no solamente de enviar mensajes por el celular, sino que hay una conexión, ¿cierto? Entonces llegamos y leemos el código y se conectan nuestros dos aparatos, computador, y hay una relación que tecnología, tecnología. Ese es un ejemplo. Entonces, en esa relación, no solamente hombre-máquina, sino tecnología y tecnología, hay unas interfaces que funcionan allí, ¿cierto? Y que evolucionan. Es un poco lo que dice Escolar. Entonces, cada medio tiene una interfaz que tiene como esa relación humano-tecnología y la interfaz. En este caso, nuestro celular, las aplicaciones, como lo escogimos para nuestro trabajo, son nuestra interfaz. Pero los mismos, como lo poníamos, digamos, en el ejemplo de WhatsApp, tienen sus propias interfaces para conectarse entre medios. Entonces, hay muchas formas, por ejemplo, hoy cuando manejamos bases de datos, las empresas, vamos a hablar eso más adelante en uno de nuestros temas de Internet de las cosas, pues cada vez están más interconectadas, ¿sí? No sé si han visto, por ejemplo, los que son los proveedores, tipo Coca-Cola o estos, ¿no? O sea, ellos ya no van con factureritos a los supermercados de tiendas, sino que son como unas PAN, que ellos tienen donde dicen, bueno, necesitan tanto, pedido, ¿cierto? Bases de datos creadas que se manejan para ellos, ¿no? Que cargan información, ¿listo? Para poder, digamos, proceder en proyectos o en estrategias de tipo, pues, digamos, productivo, por ejemplo, ¿no? Pero, y de comunicaciones, pues, también. Las interfaces también, pues obviamente, son lugares donde se evoluciona, así como les contaba un poco hace un rato con WhatsApp, en la relación de los humanos y los medios, ¿sí? Porque se negocian. ¿Y qué es lo que hacen constantemente? Ellos ver cómo usamos nuestros aparatos, nuestras aplicaciones para ofrecer nuevas cosas, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Algo que se cree inicialmente o se ha creado para solamente un tipo de funcionamiento, ¿no? Enviar mensajes WhatsApp, a partir de la misma relación y de cómo lo usan los humanos, pues empieza como a negociar, ¿no? Y decir, bueno, hay que hacer un crecimiento. Digamos que es el propósito final, si ustedes así lo proponen en la lectura, ¿no? Que el análisis de respuesta a qué es lo que la misma interfaz debe crecer a partir de la relación que tiene con los medios mismos o con los humanos que lo usan, ¿no? Entonces, la interfaz en la coevolución, evolucionan los humanos y los medios, ¿sí? Cuando se negocia en comunicación, nosotros también evolucionamos porque nosotros evolucionamos en el uso que le damos, en la forma en que nos comunicamos, nuestro lenguaje cómo ha cambiado, ¿no? Es algo también que les he recalcado aquí. Y obviamente en cómo los medios evolucionan para no quedarse,
y para tener, ¿sí? Entonces WhatsApp metió videos, metió otra, y lo vemos en redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, eh, todos estos medios nuevos que crecen para, y que ahora todos tienen historia, ¿no? Que era como esta parte de que fue un poco como de Instagram y lo van ganando pues las otras aplicaciones. Entonces hay unas ideas claves aquí en el tema de entender, y es que la interfaz es en sí misma, pues digamos, como el medio ambiente de lo que están hablando, ¿no? El crecimiento de lo que se ha posibilitado un medio ambiente o un medio como medio ambiente. El estudio de las interfaces, digamos que es un a nivel micro, ¿sí? Como lo estamos haciendo, unidad mínima, dice, de cómo puede ser el signo en la lingüística o en la genética, ¿sí? El estudio de las interfaces es como un micro nivel de análisis, ¿sí? No estamos analizando toda la ecología, el ejercicio, digamos que propongo, tiene que ver eso, como un microanálisis de una interfaz. Entonces, ese concepto obviamente se relaciona con el tema de coevolución clave. ¿Por qué? Porque evolucionan, como les decía, no solamente como los consumidores, nosotros evolucionamos como los medios de comunicación. ¿Hemos evolucionado? Claro que sí, chicos. Evolucionamos en sus usos, evolucionamos en lo que teníamos que aprender, ¿no? A ver, hace 2 años nos tocó toda la transformación y aprender a manejar todas estas nuevas formas de comunicación, de encuentros, ¿no? Virtuales, por ejemplo. Pero los medios de comunicación también deben evolucionar con sus consumidores. No se quedaron porque las exigencias, por ejemplo, que exigen los medios tradicionales, pues algo que tienen los medios digitales muy claro y es la retroalimentación. ¿Sí? Los medios digitales posibilitan esa participación digital. ¿Mm? Entonces, es algo que han tenido que aprender también los medios tradicionales y por eso tienen administradores nada más para sus comentarios, por ejemplo, la prensa digital. Ya saben que eso puede ser uno de sus primeros administrar los comentarios de un periódico. Bueno, por ejemplo, pero entonces sí, ellos tienen claros que hay una evolución que tienen que hacer y que quizás coevolucionan en conjunto con estos consumidores. Y está también el tema de la coevolución entre los mismos medios, que eso también lo conocemos mucho y es como dos medios han evolucionado juntos, como el cine y la televisión, que es un ejemplo, ¿sí? Es todo lo que es televisión y streaming, es la muestra de cómo han coevolucionado estos medios, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando uno ya pues, ve como las premiaciones de los festivales de cine y todo esto, ¿no? Más conocidos, tipo Oscar y todo, donde las películas que se premian ya no son simplemente las que salen en pantalla grande, sino también las que podemos ver a través de Netflix o de cualquiera de estas plataformas de streaming, ¿no? Y eso realmente ha sido pues como debido a lo que llamaríamos la evolución y pues por ejemplo, los web y los periódicos, podríamos decir radio y podcast, ¿sí? ¿Qué es lo que se presenta ahí? Pues lo que Scolari llama, que es un como concepto, una hibridación, ¿cierto? Una mezcla, tipo televisión. O también una remediación, que la remediación es cuando algo que no tiene el medio lo complementa a otro, ¿no? Más allá de mezclarse, es como un complemento que presenta el uno con el otro. Entonces, por ejemplo, lo que van ahí a ver en pantalla es una evolución, una coevolución que se ha dado con el libro, ¿no? Entonces, no sé si conocen estos aparatos que aparecen aquí, ¿no? Uno es un Kindle pues de Amazon, ¿no? Que es como, ¿saben qué es eso? ¿Saben qué es este aparato que aparece aquí, este blanquito? ¿Saben qué es? ¿Lo han visto? ¿Saben para qué sirve? Dime, María, ¿no? Dalia no sabe, María. Dime para qué sirve este Kindle. ¿Saben qué es Kindle, no? Es una... ¿Qué, María? Hábleme que bajito. Para descargar libros. Sí, exacto. Es para solamente, parece una tablet, pero sirve, como la ven, es solo blanco y negrita, solo para libros, exacto. Solo para, solamente sirve para hacer una lectura y pues digamos que lo sirve y tiene estos botones de aquí que es como para ir corriendo las páginas. Pero también podemos leer, obviamente, en tablets normales, en celulares, como lo hacemos pues hoy en día normal. Entonces ahí hay una, digamos, esa evolución, digamos, un poco entre libros y digamos, como que lo que sería el celular o las
Estas, digamos, como que son algunos de ejemplos de esa hibridación o remediación, ¿no? Complementación que hay entre ¿qué? Internet, World Wide Web, como lo presenta en este gráfico escolar, y esos medios tradicionales hacia dónde llegan. Quizás hay más cosas. Que, pues él esto lo hizo hace mucho rato y pues han aparecido. Entonces, por ejemplo, entre la web y la televisión. Entonces dice, ¿qué ha aparecido? La televisión IP, los videoblogs, las animaciones interactivas. Yo creo que aquí faltaría, pues, obviamente, mucho más. ¿Qué faltaría entre el internet, cine, animación? ¿Qué creen que faltaría aquí? ¿Qué aparecería entre internet, World Wide Web y la televisión, el cine? Ellos ponen pues televisión IP, videoblogs, animaciones interactivas. ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué otras cosas han aparecido? Videojuegos. ¿Mm? Creo que entrarían ahí los videojuegos, bien, Laura, ¿y qué más? ¿Qué más aparecería entre internet, televisión, cine y animación? Algo que acabamos de hablar. ¿Qué es Netflix? ¿Qué es Disney? ¿Qué es todo esto? Si no, por ejemplo, la televisión streaming, todo esto que ustedes me hablan, el streaming creo que es muy importante, ¿no? Tal, ¿no? No sé cómo, como tal, ¿no? Creo que ha también reemplazado mucho el mismo consumo de televisión, YouTube, por ejemplo, ¿no? Como tal, creo que a veces se consume mucho más por ahí que lo que podría consumirse como en la televisión tradicional, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, aquí, por ejemplo, en la radio en línea, el podcasting, en los libros en línea, ¿no? Un poco como tipo Kindle, el mismo Wikipedia, ¿no? Eh, hay estas aplicaciones donde ustedes, ¿cómo es que se llaman? Las que escriben libros y tiene uno la posibilidad de escribir, bueno, hay como, no me acuerdo cómo se llaman estas aplicaciones donde los chicos, Wattpad. Wattpad, en estos días vi un libro impreso que era de Wattpad, ¿no? Ellos también imprimen sus Sí. historias, ¿cierto? Se ¿Cierto? contactan con las autoras para Sí, sacarlos a la venta. sí, a mi papá le regalaban un montón de libros y yo me puse ahí como a chismosear y dije, ve, este es de Wattpad. No sabía que también van en lo físico. Eso es, por ejemplo, una cosa como súper interesante. Bueno, no sé, revistas y diarios, pues son lo que es periodismo en línea, pero también un poco pienso lo que son todas estas páginas de investigación periodística que ya tienen pues informes transmedia, o sea, hay una cantidad de información, yo pensaría que hasta el mismo Twitter y las redes sociales allí como una forma. El teléfono, por ejemplo. Es que aparecería ahí entre internet y el teléfono. Pues existe todavía el teléfono normal, pero hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, ¿ahí qué entraría? Eh, las redes como WhatsApp, como, eh, ahora como Telegram, ¿no? No sé, bueno, este tema de telefonía, bueno, el telégrafo un poco eh, muy parecido pues como al chat, ¿no? Los correos electrónicos, ¿no? Frente al correo, las listas, la fotografía y el diseño, ellos ponen diseño web, diseño interactivo, fotoblogs, ahí yo no sé qué otra opción aparecería entre internet y, por ejemplo, y el diseño gráfico, ¿no? Que también pues aparecen como todas estas nuevas formas de construir y de diseñar y aplicaciones, bueno, Canva, por ejemplo, y todo esto tema. Entonces, a esto es lo que él llama un poco esas hibridaciones que encontramos en él. Entonces, para ampliar pues, realmente esta metáfora ecológica, es un poco exacto tener una nueva serie de conceptos, mirar qué se puede investigar a partir de hacer un análisis de eso que consumimos desde lo micro, cómo evoluciona, cómo se transforman los medios, cómo se transforman unos con otros,
cómo quizás se transforman a partir del uso mismo que le dan, pues, digamos, los humanos, sus usuarios, y cómo las interfaces pues, nos lanzan información, un poco como lo vamos a hacer en clase, sobre las características y cómo son esas relaciones entre los actores, ¿sí? Que como lo dice Scolari, los actores en este caso no solamente son los humanos. Muchas veces también hay actores tecnológicos en los cuales los mismos medios se apoyan para poder, sí, evolucionar, para poder funcionar, ¿sí? Cuando se hibridizan, cuando se mezclan, cuando digamos se hacen convergencias y este tema, ¿no? Entonces, bueno, a esto pues como que se refiere, esto es como las preguntas, ¿no? Eh, que, 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 que yo les lanzo un poco, o sea, si hay, existe una diferencia entre la comunicación digital, ¿sí? Y la comunicación masiva, que dicen, ¿existe una diferencia allí o serán iguales? ¿Será que estamos, cuando hablamos de medios masivos de la comunicación, tendríamos que incluir a los digitales o realmente es algo diferente? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creería que en base son lo mismo porque, o sea, provienen Ajá. de la comunicación digital, llega a provenir de la comunicación masiva, o sea, nace de esa, pero que a medida que avanza, pues se va distanciando un poco y tiene su propia manera de ser. Como sus propias características, ¿cierto? Podríamos decirlo, ¿cierto? Quizás no son iguales, no tienen como los mismos elementos, no es simplemente como, creo que el proceso como tal no es igual, ¿no? O sea, que igual construye mensajes y demás, pero por ejemplo, bueno, con lo que vamos a ver, creería yo que en la próxima clase, pues el lenguaje no es como uno, no es simplemente un mensaje, y es el mismo mensaje que quizás a veces, porque antes, ¿qué se hacía, no? Por ejemplo, ¿cómo funcionaba? eh, Cómo funciona normalmente uno de los medios masivos, ¿no? Entonces, las fuentes de información, que era algo que yo les decía, ¿no? Pues una parte puede ser que los medios, hay un, ¿cómo es que se llama, doctor? Hay cierta mimetismo mediático, se llama en el término periodístico, cuando los medios lo que hacen es verse unos a otros y ahora más, pues porque ahora no solamente ven eh, digamos, no solamente ven los medios, sino pues, que ven Internet, ¿no? Para poder construir noticias. Entonces, pues estaba lo del mimetismo mediático en algún momento en el tema de la comunicación masiva, verse unos a otros, la forma en, digamos, en cómo se produce información. Sí, pero hoy en día creo que no simplemente se construye un discurso. Entonces, por un lado está como este tema de verse, pero también, por ejemplo, antes que pasaba era un boletín, por ejemplo, que hace un jefe de prensa de cualquier organización pública, privada y demás, pues hace que un boletín de prensa, ¿no? Ese boletín es el mismo y se envía a los medios. Sí, eso es como lo tradicional, que es un free press. Pero hoy en día no es solamente una cosa escrita. Entonces ahora los free press les cuentan mucho más. Entonces, mándeme un video, mándeme una foto, mándeme unos audios, ¿sí? Entonces estamos hablando que es cierto, como hay múltiples lenguajes que exigen los mismos medios porque ya no pueden ser tan, ¿sí? Monolenguajes, podríamos decir. Son lenguajes que se van a ir ¿sí? A mostrarnos y contarnos la misma historia de diferentes maneras, ¿no? Que es como lo que les voy a hablar un poco en la clase cuando hablo pues, un poco de lo transmediático. Otro punto ahí que me parece importante y es que, bueno, antes decíamos medios de comunicación masiva, porque se supone que llegaba como a la masa, ¿no? Al pueblo, pero realmente hay algo más masivo que quizás que lo que vivimos ahora, que es exponencial la cantidad de información que puede consumir alguien y esa información a la cantidad de personas, ¿cierto? Miles y millones, mucho más de lo que puede medir cualquier índice de consumo cultural o algo, ¿no?
Bueno, y lo que les preguntaba un poco, ¿no? ¿Qué nuevas especies han hibridado? ¿Cuáles han aparecido? ¿Cuáles han remediado en este gráfico escolar? O sea, ¿cuáles aparecerían de nuevo? ¿Sí? Esas que no aparecen en este gráfico que ya se hizo obviamente hace más de 10 años. Y miren que en 10 años, ¿sí? Si volvemos pues como al gráfico a este de Scolari o a este, ¿no? Realmente muchas de estas cosas han aparecido, por ejemplo, YouTube ahora ya no es solamente la reina, hay otros canales que también nos ofrecen estos mismos servicios, ¿no? Eh, la televisión ya no es una televisión satélite, estamos hablando de streaming, ¿no? Más allá de esto, ¿cierto? Las redes sociales, aquí miren, aquí solo había dos, Twitter y Facebook. Quizás hay muchas más que han aparecido, ustedes ya me lo han dicho, Instagram, TikTok. Hay algunas que también han aparecido y desaparecido un poco. ¿Cuál era una? Había una antes de TikTok que era muy famosa y que ya no se escucha tanto. Bueno, pero que algunos de los Profe, chicos, profe, esa era ¿cuál? Vine. Murió Vine, pero uno la recuerda con cariño. Vine. Ah, vale, sí, seguro. No, pero había otra, es que no me acuerdo cuál era. Musicaliza. Ay, yo no me acuerdo una que se nombraba, bueno, que era como amarillita, creo que era el logo amarillo, ya no me acuerdo, pero yo nunca la tuve. ¿Cuál, Natalia? Que antes de TikTok creo que era Musical.ly, algo así. Ah, Musicali, sí señora, sí señora, sí señora. Bueno, pero seguramente hay otras redes aquí, pues digamos también, que han aparecido. A ver, Profe, pues está Reddit, si es que nadie lo ha dicho. ujú. Bueno, frente, pues digamos, por ejemplo, entonces, por ejemplo, frente a la música online o la radio online, todo esto es Spotify, ¿no? ¿Qué más ha aparecido, Beni? Me perdió el mouse. Ah, ya. Spotify, alguien me habló por acá. ¿Qué más ha aparecido? Bueno, y todos estos canales, aquí la digital es más precisa e inmediata, dice Natalia, también, claro, obviamente, ya sabemos que esa es como la, digamos, como la principal cualidad de estos medios, ¿no? De inmediatez, son 24/7, medios que están siempre ahí, no hay como unos términos donde escuchar o donde pensarse. Por ejemplo, bueno, no sé, frente a las noticias, cómo se consumen los correos. Bueno, por ejemplo, aquí va a aparecer todo, pero un poco de digital, ¿qué es lo que dice aquí? Billboards, un poco de los digital avisos, pero va a aparecer todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Eso nos vamos a centrar en una clase en eso. Y es todas las posibilidades que tienen, pues ya saben, los objetos de estar conectados a Internet, y, ¿no? Y ofrecer una serie de servicios, monitoreos y diferentes, y pues todo, por ejemplo, lo que tiene que ver hoy en día con el diseño, aparecerían también, pues, ay, en este Big Bang, nuestras mismas aplicaciones para videoconferencias, Zoom, Meet, todo eso hace parte también de ese Big Bang y que digamos que, como ven, pueden aparecer y desaparecer o algunos toman más fuerza y creo que en esta lucha un poco así como lo dice Scolari, ¿no? El más fuerte sobrevive, sobrevivir a TikTok, sobrevivir a Facebook, pero todos estos medios es lo que veremos un poco, ¿no? Hacia futuro y esa es como quizás la lucha un poco que presenta estos nuevos consumos mediáticos hoy en día. Bueno, esto está igual colgado en nuestra página, ¿cierto? Aquí está el tema del taller y digamos que nos quedan como estos dos siguientes temas para abordar, ¿sí? Que por uno pues tiene que ver con la segunda temática de Scolari, que es todo el tema de lo transmediático y bueno, lo vamos a ver un poco más en la clase próxima y demás, pero estaría como a ver si yo creo que nos da el tiempo para mirar esto que creo que sí es vital y y tiene pues todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no?
Y es la parte que viene, que me gustaría que para la próxima clase, pues ya empecemos como a avanzar un poco en esto, porque es nuestro, ¿ya está compartiendo? No, perdón. Que es lo que vamos a hacer, con lo que vamos a trabajar y analizar, pues digamos. Pues yo estoy compartiendo, ok. Esto no es más, esto lo voy a explicar, pero esto también está, es lo mismo que está en la lectura que ya habían tenido. O sea, es lo mismo. ¿No? Entonces, la interfaz, lo acabamos de decir, es una red de actores humanos y tecnológicos que interactúan entre sí y tienen diferentes relaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de interfaz? Revisar el tipo de relaciones que la aplicación o el programa o la interfaz que escogimos tienen entre sí con los humanos o con las tecnologías con las cuales se sirven. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿quién es un actor humano? Entonces, como importante. ¿Quién es un actor humano? Pues puede ser un usuario, un diseñador, el gestor, ¿sí? Quien diseña, el ingeniero, bueno, ese tipo. ¿Quién? O institucionales, por ejemplo, como una empresa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si hablamos de Webex, hay una institución aquí, que es la universidad, ¿no? Que de alguna forma limita, posibilita cosas dentro de esta estructura, por ejemplo, pero puede ser la misma ley, el Estado, ¿no? El usuario, si hablamos, digamos, como tal. Porque hay también pues, actores tecnológicos, ¿no? ¿Cuáles son entonces, dice Escolari, algunas de las leyes de interfaz? ¿Cuáles son estas? Entonces, ojo, siempre, y esto es muy importante, y por eso, claro que todos lo escogieron muy bien, pero en algunas ocasiones no me escogen como las interfaces que tengan estas características. Es chévere como que piden. Mi interfaz, la que escogí para mi trabajo, es un lugar de interacción. Eso es importante, ¿no? Otra conclusión es que evoluciona, ¿no? No se queda siempre en lo mismo, aparece, como lo hemos visto, nuevas características, ¿sí? Dice, si una interfaz no puede hacer algo, lo simula. Es que simula, pues, algunas cosas que no puede llegar a hacer directamente, pero trata de simularlo, ¿no? Entonces, los juegos y este tipo de cosas. Escolari también dice que las interfaces no son transparentes porque no nos van a mostrar totalmente su función ni lo que logran. Entonces, por ejemplo, obviamente ahí todo lo que hacen con nuestra información, con los datos, o sea, no es muy claro. Nosotros bajamos Instagram, pero no sabemos qué está al final haciendo con todas las fotos que subimos o con toda esa información. ¿No? Hay una transparencia ahí, es real, nosotros aceptamos y compartimos nuestra información. Las interfaces coevolucionan con sus usuarios a partir de ese uso. Las interfaces también están sometidas a las leyes de la complejidad. Entonces, por eso pueden también desaparecer ante la competencia, y ya habíamos hablado de complejidad hace mucho rato, y tiene que ver pues como con las transformaciones de un mundo actual, digamos, donde hay tanta información, ¿no? Y a veces no sabemos pues, digamos, cómo utilizarla, cómo manejarla. Lo sufre también, digamos, de alguna forma, cómo manejar cierta cantidad de información, cómo se filtran, por ejemplo, temas un poco ¿cómo les digo? Como por ejemplo manejan temas como la pornografía, por ejemplo, cómo puede, o lo que es la agresión a través de las redes, ¿no? Hay cosas que ellos son tan complejas que todavía no saben muy bien cómo manejarlas, ¿no? Los ataques cibernéticos, bueno, todo esto que sigue sucediendo, ¿no? De vez en cuando por ahí dejó de funcionar WhatsApp, bueno, todas estas cosas que suceden, ¿no? Y obviamente la interfaz es muy importante porque es un lugar de innovación, de transformación, ¿no? De creación. Eso posibilita una interfaz hace parte de un ecosistema también. No se extinguen, se transforman, dice Scolari, y el diseño y el uso de una interfaz pueden ser una práctica política entendida, ¿cierto? Como no solamente una forma de expresión, sino una forma de manifestación, y eso también va a haber un tema por aquí que vamos a hablar, sobre todo los movimientos sociales en red, que creo que es importante que veamos cómo también las redes sirven para otros temas que van más allá de lo, de simplemente como la diversión, ¿no? Y el ocio. Bueno, ojo con esto. Scolari presenta unas categorías de análisis. O sea, nosotros no nos vamos a poner a inventar nada,
sino como les decía, hay unas categorías que él ya dice, estas son las categorías con que podemos analizar una interfaz. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno investiga, mis chicos? Pues eso, simplemente nosotros definimos como una serie de conceptos. A veces los estudiamos, tenemos que leer mucho, lo que yo hago como este modelo un poco más centrado en sencillo en clase, en el que tomamos este modelo y él dice que hay tres categorías para pasar, pues digamos, para hacer el análisis. Una, identificar lo que son los actores, ya les dije hace un rato, hay actores humanos y tecnológicos, hay una identificación de las relaciones, entonces 1 y 2 van a ser relaciones entre quiénes, entre esos actores. Y ya el punto 3, cuáles son los procesos que esa interfaz desarrolla. Entonces, la primera categoría tiene que ver con los actores y él lo llama, digamos, como actor red para hacerlo de una forma neutral, porque entiende que no todos, digamos, los actores son humanos, porque también habrá relación con la tecnología, actores que no pueden ser humanos, ¿no? De acuerdo, pues, a cada narración o las funciones que tenga, pues, cada uno de estas interfaces. El primer paso, digamos, de ese análisis es identificar cuáles son los actores humanos, individuales o institucionales. No quiere decir que siempre existan institucionales en algunos casos, pero obviamente siempre va a haber unos actores o usuarios humanos y los tecnológicos, ¿no? Entonces ahí pues pone el ejemplo, ¿no? Que en el Titanic el aula, los youtubers, ¿no? Como hay, como en el Titanic él pone hasta los mismos lo que sería, ¿cómo se llama? Todo lo que sería ay, bueno, como toda la parte arte, de la producción de arte, de una película, ¿no? Que entra a ser entra a ser parte como de los elementos a analizar, ¿no? Y también, pues, en el aula, el mismo tablero, ¿no? En los booktubers, libros, bueno, ¿cierto? Hay otros tipos de actores, además, pues, digamos, de los entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues identificar primero cuáles son los actores. Entonces, pues yo creo que mínimamente cada una de las aplicaciones que estamos trabajando va a tener tres, ¿sí? Digamos, quien diseña, quien hace la misma interfaz o quien, ¿cierto? Quien maneja esa información, quien responde, quien diseña, el mismo público, ¿no? Los actores, las personas que participan, bueno, y de alguna forma, pues habrá otro quizás eh, actor un poco más institucional, el mercadeo, por ejemplo, cuando son personas que promueven ciertas marcas, ¿no? Eso también, las marcas hace parte, pues, digamos, de acuerdo a lo que dicen, eh, trabajando como un actor, ¿no? Digamos, toda esta parte. Luego entra un segundo momento, entonces es que al haber identificado, o sea, esta no se puede hacer si no se hace la primera, por eso no puede ser un trabajo de, usted haga los actores, yo hago las relaciones, no, porque si usted no tiene ni idea cuáles son los actores, pues no puede identificar la relación. Y hago pues una observación, se crea una unificación aquí de criterios. Y cuando usted identifica a los actores, ya sean individuales, institucionales, tecnológicos, humanos, empiezan a identificar una serie de relaciones, ojo, ¿cierto? A las que, digamos, de los cuales Escolaría habla que se consideran una serie de conexiones. Entonces, él mapea o dice que estas relaciones pueden ser de estos tipos. Entonces, lo mejor de esto es que ustedes ya tienen como todos los elementos para hacerlo. Entonces, él explica cómo es la relación. Entonces, cuando una relación es unidireccional, es como esta que estoy teniendo en este momento por su culpa porque no participan en mi pregunta. Entonces, la única que habla soy yo. ¿Sí? Pero lo ideal es que sea bidireccional, ¿no? Entonces, que vaya de lado y lado, ¿no? O puede ser una relación multidireccional, donde hay muchas personas o muchos actores participando en esa relación. ¿Cierto? Entonces, habrá que definir, de acuerdo, pues, a cada una de sus aplicaciones o de sus interfaces, cómo son el tipo de relaciones que se presentan entre esos actores. Pueden haber relaciones de inclusiones o exclusión, ¿no? Entonces, de acuerdo como a las relaciones de poder que tengan cada uno de estos actores, se pueden incluir, a veces no solamente son temas, sino acciones o limitantes que puedan tener dentro
de esas relaciones o excluirlos. Por ejemplo, alguien pierde, alguien tiene poder, lo puede sacar. Hay relaciones de dominación, igualdad, en algunos casos se presenta, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de videojuegos, ¿no? Hay temas de quién es más hábil, quién puede lograr más puntos, quién, bueno, quiénes tienen más seguidores, por ejemplo. Pero también se presentan relaciones de cooperación, ¿no? Cuando vuelvo y pongo, por ejemplo, lo del tema de los juegos, ¿no? Hay juegos que animan a trabajar un poco en equipo, ¿no? A partir de los chats que se arman hoy en día, ustedes conocen y trabajar un poco más desde esa idea. También lo podemos encontrar en algunas redes sociales, ¿no? La gente se apoya para ciertas causas, ¿no? Y obviamente también la relación de competencia, ¿no? Que se presenta entre estos actores. Ya la última categoría, que creo que es un poco más amplia, ¿sí? Es entender cuáles son los procesos, ¿sí? Las operaciones, eventos que se pueden expresar en el espacio o diacrónicamente, temporalmente, en el uso de esta, digamos, aplicación, de esta interfaz. Entonces, ¿qué procesos hay? Los procesos de significación. Obvio, tienen que existir procesos de significación. Mensajes que son los que emiten y cuáles son como los símbolos y códigos que utilizan y cuáles hacia dónde van su significado, ¿no? Eh, algunos de ustedes han escogido, digamos, por ejemplo, temas de debate, temas de cómo presentan, bueno, las encuestas, cómo se presentan ciertos contenidos, por ejemplo, para los jóvenes. Entonces, eso es un proceso de significación, ¿no? Importante. ¿Cómo se produce esa información? ¿Cómo circula y cómo se consume? También creo que es importante saber si es solamente a través de la red, si eso circula, digamos, más allá, y cómo se produce, porque chévere que ustedes ya tienen criterio de decir, bueno, hay un proceso previo de producción, por ejemplo, antes de subir cualquier contenido, o simplemente, digamos, es algo como más instantáneo, ¿no? En la mayoría de los casos hay eso, ¿no? Hay procesos de producción previos antes de que circule y se consuma. Hay procesos de convergencia, divergencia, entonces, ¿qué quiere decir convergencia? Entonces, dentro de lo que se produce, digamos, son solamente textos escritos, imágenes, o hay una convergencia de esos productos, digamos, en los cuales se utiliza sonido, texto, imágenes, movimiento, imágenes estáticas. Bueno, creo que ahora todas las herramientas que posibilitan redes sociales son eso un poco, ¿no? Un reel no es sino una mezcla de como toda esta información o no es totalmente, si es divergente, digamos, si solamente se queda como en un medio y se centra ahí. ¿Qué tipos también, obviamente, de procesos en los que incluye o se excluyen, en este caso, no sería solamente entre los actores, sino ciertos contenidos, ¿no? Porque estamos hablando un poco de eso, o ciertos procesos. Y algo que, digamos, que Escolari pone al final y procesos de coevolución, o sea, hacia dónde limita y cómo ha evolucionado ese medio, ¿sí? Que ustedes escogieron. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver un Instagram, ¿no? Cómo posibilita, digamos, ha evolucionado junto a tener, por ejemplo, televisión, ¿no? A tener videos, historias, bueno, toda como la infinidad de posibilidades que sirve hoy en día. Por ejemplo, tengo muchos de los que sigo en Instagram ponen a veces ciertos audios para que uno escuche, pero lo escuche como una imagen. Eso me ha parecido como raro, pero sí, uno se queda ahí escuchando el audio, así no veo nada. No, pues depende, pues, digamos, del interés de la temática. ¿No? Entonces hay ciertos procesos que tratan de involucrar otros medios, ¿no? Evolucionar o hacia dónde podría llegar, quizás, ¿no? El tema de evolución. Entonces, esto, ¿sí? Que ven aquí, es la ficha que van a utilizar. ¿Listo? Esto ya está colgado y tal. Pero entonces lo primero, ojo con lo que van a hacer, que ya voy a terminar aquí. Entonces cada uno ya tiene su interfaz, Instagram, su universo, lo que yo les pedí delimitar. La cuenta de, bueno, fulanito Pérez, no me acuerdo los nombres de los Instagramers que van a trabajar. Y esto es lo que quiero que trabajen, importantísimo para la próxima vez, que espero que en una semana ya podamos hacer unas pequeñas asesorías a ver cómo van con esto. Y es que escogen la muestra, ¿sí? Entonces vamos a ver, no sé, el contenido de un youtuber, voy a poner uno que no tienen ustedes, que es el único que conozco más o menos, que es el Mindo, ¿sí? Entonces, listo. Pero obviamente, ¿cuántas publicaciones puede tener el Mindo? Miles, ¿no?
y pues no nos alcanza el tiempo para estudiar todas estas publicaciones. De acuerdo con todo nuestro objetivo, el que hayan escogido, pues quiero que escojan 2, 3 publicaciones, ¿no? 2, 3 publicaciones a las cuales pueden aplicarle el modelo. ¿Listo? O sea, no son todas. Escojan 2 o 3, ¿no? O, por ejemplo, si es un juego de video, una partida, que de pronto puedan grabar o algo así. Bueno, sí. Bueno, si me hacen preguntas y entonces, sí, ahorita no recuerdo qué otros ejemplos, pero más o menos todos van así. Entonces, las categorías ya las vimos, no es que sea una categoría nueva, ¿no? Recuerden que las categorías, ¿cuáles son? Actores, ¿sí? Relaciones y procesos. Esas son las 3 categorías. ¿Listo? Actores, relaciones. Entonces, tendrán, pues yo puse aquí actor 1, actor 2, actor 3. Ustedes escogen cuáles van a ser los actores, ¿sí? Que se presentan en cada una de las interfaces, pues, escogidas. Luego, entonces, van a empezar a mirar cuáles son las relaciones, entonces, entre actor 1, actor 2, actor 3, y se presenta un internacional, bueno, inclusión, exclusión, dominación, igualdad, cooperación, competencia. ¿Sí? Entonces, está de relaciones entre ellos, cómo se pueden presentar. Y la última es cuáles son los procesos. Ya esto no incluye el actor, sino cuál es el proceso, esos procesos de significación que se presentan en esa interfaz, cómo se produce, circula y consume, que si existe algún tema de convergencia o divergencia, qué proceso de inclusión y exclusión encuentra y cómo es su proceso de coevolución. Entonces, sobre esta ficha, digamos, cuando se escoge la muestra, entonces, por ejemplo, si lo vamos a hacer con 2 o 3 publicaciones de Instagram, por ejemplo, entonces, a cada publicación le aplicas este modelo, ¿no? Este modelo que es, ¿qué? Análisis de contenido. Esto es lo que estamos haciendo, analizando un contenido. Recuerden que eso fue como, esa era la primera parte y así lo planteé. Entonces, vamos a ir avanzando en la primera parte de lo que sería el trabajo final, que sería el análisis de contenido. Me gustaría que mínimamente en una semana ya tengan escogido la muestra de lo que van a estudiar, hayan revisado la ficha, que si tienen preguntas más o menos identificados actores, no importa si no han hecho lo demás, pero que podamos tener, digamos, ya un avance frente a este tema, pues porque ya les he dicho, cuando fue que les dije que, bueno, se lo tengo para la próxima clase, más o menos hacia el 30 de mayo, pues tener lista los proyectos, entonces creo que estamos a buen tiempo de hacerlo, de poderlo asesorar y terminar de ver nuestros trabajos. ¿Listo? ¿Qué es en grupo individual, Dani? ¿Qué me entendiste?